La lluvia caía como un velo de plata sobre los densos bosques de Eldoria, un territorio olvidado, donde las sombras de los antiguos pinos se entretejían con los susurros de los espíritus ancestrales. Eldoria no era un reino próspero como los del sur, con sus torres de piedra y mercados bulliciosos. Era un laberinto de niebla y niebla perpetua, donde las manadas de lobos errantes luchaban por sobrevivir bajo la tiranía de alfas menores que se disputaban fragmentos de poder. Las leyendas hablaban de un linaje real perdido en las montañas heladas, pero para los omegas como Elara, tales cuentos eran solo ecos de un mundo que nunca les pertenecía. Elara avanzaba por el camino embarrado, sus pies descalzos hundiéndose en el lodo que se pegaba a su piel como una segunda capa de humillación. Llevaba un vestido raído, teñido de gris por el uso, que apenas la protegía del viento gélido que azotaba las copas de los árboles. Sus cabellos castaños, enmarañados y empapados, se adherían a su rostro pálido, marcado por moretones frescos que no se atrevía a ocultar. Tenía 19 inviernos, pero la vida en la manada de los colmillos rotos la había envejecido antes de tiempo. Rechazada por su alfa designado, un bruto llamado Thorn, que la había despreciado por su debilidad omega, Elara había sido expulsada de la aldea esa misma mañana. «No sirves ni para cazar ratas», le había escupido él, mientras los demás lobos reían, sus ojos amarillos brillando con malicia. No tenía a dónde ir. Eldoria devoraba a los desterrados, las bestias salvajes, las fiebres de la niebla o simplemente el hambre. Pero Elara no era de las que se rendían fácilmente. En su pecho ardía una chispa de fuego, un anhelo por algo más que la sumisión eterna. Caminaba con la cabeza gacha, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas, ignorando el dolor punzante en sus piernas. El bosque parecía cerrarse a su alrededor, las ramas como garras listas para atrapar a los intrusos. Un trueno retumbó en la distancia, y el aroma terroso de la tierra mojada se mezcló con algo más, algo metálico, como sangre. Se detuvo en seco al oír un gemido bajo, gutural, proveniente de la cuneta junto al camino. Al principio pensó que era el viento, pero el sonido se repitió, más débil, más desesperado. Con el pulso acelerado, se acercó con cautela, apartando las enredaderas espinosas que cubrían el borde. Allí, semioculto entre las raíces retorcidas de un roble antiguo, yacía un lobo. No era uno cualquiera. Su pelaje era negro como la medianoche, salpicado de manchas plateadas que brillaban bajo la lluvia, y su tamaño era imponente, incluso herido. Una pata trasera estaba torcida en un ángulo antinatural, y de una herida en el flanco manaba sangre que teñía el barro de rojo oscuro. Sus ojos, de un ámbar intenso, se clavaron en ella con una mezcla de ferocidad y agotamiento. Elara retrocedió instintivamente, el instinto omega gritándole que huyera. Un lobo herido podía volverse letal, y en Eldoria, las bestias solitarias eran portadoras de maldiciones. Pero algo en esos ojos la detuvo. No era solo dolor, había una inteligencia profunda, un orgullo herido que resonaba con el suyo propio. «Pobre criatura», murmuró para sí misma, su voz temblorosa en el silencio del bosque. Sin pensarlo 2 veces, se arrodilló junto a él, ignorando el frío que calaba sus huesos. Extendió una mano temblorosa hacia la herida, pero el lobo gruñó, mostrando colmillos afilados como dagas. «No te haré daño», susurró ella, su tono suave, casi maternal. El lobo la observó, su respiración entrecortada y para su sorpresa no atacó. En cambio, pareció relajarse ligeramente, como si reconociera en ella una ausencia de amenaza. Elara rasgó un trozo de su vestido, improvisando una venda con la tela húmeda. La sangre caliente empapó sus dedos mientras presionaba la herida, murmurando palabras de consuelo que ni siquiera ella misma creía. «Aguanta, valiente, no dejaré que mueras aquí solo». El lobo era pesado, pero la desesperación le prestó fuerzas. Con un esfuerzo que le arrancó un jadeo de dolor, lo arrastró centímetro a centímetro fuera de la cuneta, hacia un claro donde los árboles se abrían lo suficiente para encender un fuego. La lluvia arreció, convirtiendo el suelo en un lodazal resbaladizo,
Pero el ara no cejó. Sus músculos ardían y lágrimas se mezclaron con la lluvia en sus mejillas, no por el esfuerzo, sino por la soledad que la envolvía. ¿Por qué salvaba a un animal desconocido cuando nadie la había salvado a ella? Quizás porque en ese lobo cojo veía su propio reflejo, descartado, herido, luchando por no perecer. Finalmente, lo dejó junto a una roca musgosa, donde el saliente natural ofrecía algo de refugio. Buscó ramas secas bajo las copas más densas y, con pedernal que siempre llevaba en su saquito, avivó una pequeña fogata. Las llamas crepitaron iluminando el rostro exhausto del lobo. Él la miró fijamente, y por un instante, el ara juró ver un destello de reconocimiento en esos ojos ámbar, como si el animal supiera más de lo que un simple lobo debería. «Descansa ahora», le dijo, acurrucándose cerca para compartir el calor. El fuego danzaba sombras en las paredes de niebla que rodeaban el claro, y el bosque parecía contener la respiración, como si presagiara algo mayor. Mientras la noche caía, el ara se permitió un momento de vulnerabilidad. Apoyó la cabeza en su brazo, el cuerpo del lobo emanando un calor inesperado que la reconfortaba. En su mente revivió el rechazo de Thorn, sus manos brutales empujándola al suelo, las risas de la manada, el vacío que la había dejado hueca. «Nadie me querrá nunca», pensó, pero al mirar al lobo sintió un hilo tenue de esperanza. Sin saberlo, en esa carretera olvidada de Eldoria, acababa de tejer el primer nudo de un destino que cambiaría todo. El rey Alfa, herido en una emboscada de rivales, yacía allí disfrazado en su forma lobuna, su orgullo real intacto, pero su cuerpo traicionado. Y la Omega rechazada, con manos temblorosas y corazón herido, se había convertido en su salvadora inesperada. La lluvia amainó, dejando solo el susurro de las hojas y el latido sincronizado de dos almas perdidas. Mañana traería más peligros, patrullas de lobos rivales, quizás, o las sombras de la niebla que devoraban a los débiles, pero por esa noche, en el corazón de Eldoria, el ara encontró un propósito frágil: proteger a la bestia que el destino le había enviado. La niebla se espesaba al amanecer, envolviendo el claro como un sudario gris que amortiguaba los primeros rayos del sol pálido. El ara se despertó con un sobresalto, el cuerpo entumecido por el frío que se filtraba a través de su vestido raído. El fuego se había reducido a brasas humeantes, y el lobo yacía a su lado, inmóvil, con la respiración profunda y regular que indicaba un sueño reparador. Sus ojos ámbar estaban cerrados, pero incluso en reposo emanaba una presencia imponente, como si el bosque entero reconociera su fuerza latente. Se incorporó con cuidado, frotándose los brazos para ahuyentar el escalofrío. La herida en el flanco del lobo parecía menos sangrienta bajo la luz difusa. La venda improvisada había detenido la hemorragia, aunque el pelaje negro estaba apelmazado y sucio. «Has sobrevivido la noche», murmuró ella, extendiendo una mano para tocar su hocico. El animal no se inmutó, pero un leve ronroneo vibró en su garganta, un sonido que la hizo sonreír por primera vez en días. Era un consuelo extraño, esa conexión silenciosa con una bestia que no pedía nada más que su misericordia. El ara se levantó, ignorando el dolor sordo en sus músculos. Necesitaba agua y algo de comida. El hambre le roía el estómago como un lobo interno. Exploró los alrededores del claro, pisando con sigilo sobre el tapiz de hojas húmedas y raíces expuestas. El bosque de Eldoria era traicionero a la luz del día. Las enredaderas ocultaban pozos profundos y los árboles centenarios susurraban secretos que podían enloquecer a los desprevenidos. Encontró un arroyo cercano, su agua cristalina borboteando sobre guijarros lisos, y llenó su saquito de cuero con el líquido helado. Junto a la orilla recogió bayas silvestres, rojas y ácidas, suficientes para calmar el vacío por un rato, y unas cuantas raíces comestibles que masticó crudas para extraer su jugo amargo. De regreso, el lobo se había movido ligeramente, su pata coja extendida con torpeza. El ara se arrodilló a su lado y con delicadeza humedeció un trozo de tela en el agua para limpiar la herida. El animal abrió los ojos de golpe,
clavándolos en ella con una intensidad que la hizo congelarse. «Tranquilo», susurró, manteniendo la voz baja y calmada, como si hablara con un cachorro asustado. «Solo quiero ayudarte. No muerdo. Al menos no como tú». Un atisbo de humor se coló en sus palabras, un eco de la Elara que había sido antes del rechazo, antes de que Thorn la marcara como desechable. El lobo la observó por un largo momento, su mirada perforando la suya con una profundidad que la inquietó. No era el vacío salvaje de un animal común. Había inteligencia allí, y algo más. Un hambre no por carne, sino por comprensión. Lentamente bajó la cabeza, permitiendo que ella continuara. Mientras limpiaba la sangre coagulada, Elara sintió un calor subir por su brazo, un pulso sutil que emanaba del pelaje del lobo y se extendía a su piel. Era como si sus esencias se rozaran, un roce intangible que despertaba mariposas en su vientre, un anhelo olvidado por el tacto gentil. «¿Quién eres tú en realidad?», se preguntó en silencio, mordiéndose el labio. En Eldoria los lobos solitarios eran raros, la mayoría pertenecía a manadas, y este parecía demasiado noble para ser un paria. De pronto, un crujido lejano rompió la quietud. Elara se tensó, sus sentidos omega agudizándose al instante. El bosque se había callado, los pájaros mudos, y un aroma nuevo flotaba en el aire, humo distante y el hedor acre de lobos en celo. Patrullas, los colmillos rotos, o quizás rivales peores, como los garras de hierro que Thorn admiraba tanto. Su corazón martilleó contra sus costillas. Si la encontraban aquí, sola con un lobo herido, la acusarían de brujería o de aliarse con bestias malditas. La expulsión se convertiría en algo peor, una muerte lenta en las jaulas de los traidores. El lobo gruñó bajo, incorporándose con esfuerzo. Su pata coja temblaba, pero se posicionó entre ella y el sonido, el pelaje erizado en una advertencia primal. Elara lo miró, asombrada por su instinto protector. «No, quédate quieto», le dijo, colocando una mano en su lomo. El contacto envió otra oleada de calor, esta vez más intensa, como si una corriente invisible los uniera. Por un segundo vio un destello en sus ojos, no solo ferocidad sino gratitud, y algo más profundo, un lazo que el destino tejía sin su permiso. Se levantó de un salto, apagando las brasas con tierra húmeda para borrar su rastro. «Tenemos que movernos», murmuró, aunque sabía que era imposible con él cojo. El lobo cojeó hacia ella, rozando su pierna con el hocico en un gesto que parecía de aliento. Juntos se adentraron en la espesura, Elara guiando el camino por senderos estrechos, flanqueados por helechos gigantes y rocas cubiertas de líquen. La niebla se cerraba como dedos espectrales, ocultándolos, pero el eco de aullidos lejanos la perseguía, un recordatorio de que Eldoria no perdonaba a los débiles. Horas después, exhaustos, encontraron refugio en una cueva oculta tras una cascada menor, su rugido ahogando sus jadeos. El interior era fresco y húmedo, con vetas de cuarzo brillando tenuemente en las paredes como venas de plata. Elara se derrumbó contra la roca, el lobo a su lado, su cabeza descansando en su regazo. Mientras le rascaba detrás de las orejas, un gesto instintivo que lo hizo ronronear de nuevo, lágrimas calientes rodaron por sus mejillas. «Thorn me rompió», confesó al vacío, su voz quebrada. «Dijo que no valgo nada, que un omega como yo solo sirve para cargar con el peso de los fuertes. Pero tú me miras como si importara». El lobo levantó la cabeza, lamiendo suavemente una lágrima de su mano. El gesto fue tan tierno, tan cargado de una intimidad prohibida, que Elara sintió un rubor subir a su rostro. En ese momento, bajo la penumbra de la cueva, el mundo exterior se desvaneció. Solo existían ellos dos, la omega rechazada y el rey disfrazado, unidos por una salvación mutua que ninguno comprendía aún. Pero en el corazón de Eldoria, donde las sombras devoraban la luz, ese lazo frágil comenzaba a fortalecerse, tejiendo hilos de deseo y destino que pronto los arrastrarían a un torbellino de pasión y peligro. Fuera, la niebla se arremolinaba y los aullidos se acercaban,
portadores de amenazas que pondrían a prueba su naciente alianza. El ara cerró los ojos, aferrándose al calor del lobo, ignorante de que en sus venas corría la sangre real y de que su toque despertaba en él un hambre ancestral por reclamar lo que el destino le había negado. La oscuridad de la cueva se extendía como un velo protector, pero el ara no podía ignorar el peso de la niebla que se filtraba desde la entrada, trayendo consigo el eco distante de aullidos que rasgaban el atardecer. El lobo yacía acurrucado a su lado, su respiración profunda un contrapunto al latido acelerado de su corazón. El roce de su pelaje contra su pierna desnuda enviaba ondas de calor que se extendían por su cuerpo, un consuelo prohibido en medio del caos que los perseguía. Había pasado el día entero en esa guarida húmeda, compartiendo las bayas y raíces que había recolectado, observándolo mientras su pata coja se hinchaba menos, como si su fuerza innata estuviera reclamando el control. «¿Cuánto tiempo más podremos escondernos aquí?», murmuró ella al aire, su voz un susurro ronco que rebotaba en las paredes de cuarzo. El lobo levantó la cabeza, sus ojos ámbar perforándola con esa intensidad que la desarmaba. No era solo un animal, en su mirada había un fuego latente, un secreto que bullía bajo la superficie. El ara extendió una mano rozando su hocico con dedos temblorosos. El contacto fue eléctrico, un pulso que despertó algo profundo en su vientre, un anhelo que no se atrevía a nombrar. En la manada, los omegas como ella eran educados para someterse, para anhelar solo el toque de un alfa dominante. Pero esto era diferente, tierno y voraz a la vez. De pronto, el lobo se incorporó con un gruñido bajo, su cuerpo tensándose como un arco. El ara se enderezó, el instinto alertándola antes de que el sonido llegara. Pisadas pesadas crujiendo contra la hojarasca fuera de la cascada. No eran bestias salvajes. El aroma acre de sudor y furia lobuna impregnaba el aire, filtrándose a través del rugido del agua. «Los colmillos rotos», jadeó ella, reconociendo el hedor familiar de Thorn y su pandilla. Su corazón se aceleró, el pánico clavándose como garras en su pecho. Si la encontraban, no solo la matarían, torturarían al lobo, viéndolo como una amenaza o un trofeo. El lobo se posicionó frente a ella, erizando el pelaje, sus colmillos destellando en la penumbra. El ara lo miró, asombrada por su ferocidad protectora. «No puedes pelear así», susurró, aferrándose a su lomo. El calor de su cuerpo la envolvió, y por un instante, el mundo se redujo a ese contacto, su piel contra el pelaje áspero, un lazo que tiraba de su alma como un hilo invisible. «Quédate atrás, Yogita, yo los distraeré». Pero el lobo no se movió, gruñendo más fuerte, como si desafiara al destino mismo. Las voces llegaron entonces, amortiguadas por la cascada pero inconfundibles. «Huelo a esa perra omega y algo más. Un lobo solitario. Thorn, mira, sangre fresca en el agua». Era Garrick, el beta sádico de la manada. Su risa un eco cruel que heló la sangre de el ara. Se levantó de un salto, el vestido raído pegándose a su piel sudorosa, y se acercó a la entrada con sigilo. La cascada caía en una cortina plateada, ocultando la cueva, pero no por mucho. Thorn apareció en la orilla opuesta, su silueta imponente recortada contra el crepúsculo, ojos amarillos brillando con malicia. «El ara, sal de ahí. Sabes que no puedes huir de mí. Eres mía para cazar». El desprecio en su voz la golpeó como un latigazo, reviviendo el rechazo, sus manos brutales en su cuello, el vacío de ser descartada como basura. Lágrimas de rabia ardieron en sus ojos, pero no lloró. En cambio, sintió una oleada de coraje, alimentada por el lobo a su espalda. «Vete, Thorn. No soy tuya. Nunca lo fui». Su voz salió firme, sorprendiendo incluso a ella misma. El alfa rió, un sonido gutural que reverberó en las rocas. «Mírate, omega patética, arrastrando bestias cojas como si fueras una sanadora. Sal y quizás te deje vivir, como mi sierva». El lobo gruñó con furia, avanzando cojeando hacia la entrada. El ara lo detuvo, presionando su cuerpo contra el suyo para calmarlo. «No», suplicó en voz baja, su aliento cálido contra su oreja peluda.
El roce la hizo temblar. Su aroma, terroso, salvaje, con un matiz real que no podía identificar, la embriagaba, despertando un deseo prohibido que se enroscaba en su interior como enredaderas. «Si sales te matarán». Pero el animal la miró, y en ese instante algo cambió. Sus ojos ámbar destellaron con un fulgor dorado, y su cuerpo se convulsionó ligeramente, como si luchara contra una transformación inminente. Thorn y sus hombres se acercaron, rodeando la cascada con machetes improvisados de hueso y garras extendidas. «¡Entramos!», bramó el alfa, y el primer lobo saltó, su forma bestial chocando contra el agua. El ara gritó, empujando al herido más profundo en la cueva. El impacto resonó, y el intruso emergió empapado, sacudiendo el pelaje. Era un lobo gris, menor en tamaño pero feroz, con cicatrices que hablaban de batallas pasadas. Atacó al instante, pero el lobo negro se interpuso, cojeando pero implacable. Sus colmillos se encontraron en un torbellino de gruñidos y sangre, el aire cargado de feromonas de ira y dominio. El ara retrocedió, el corazón en la garganta, pero no huyó. Encontró una rama gruesa en el suelo de la cueva y la blandió como un arma, su cuerpo temblando de adrenalina. El combate fue brutal. El lobo negro, pese a su herida, derribó al gris con un zarpazo que le abrió el vientre, pero no sin costo. Una mordida en su flanco ya herido lo hizo aullar de dolor, y sangre fresca salpicó las paredes. Thorn irrumpió entonces en forma semihumana, sus músculos tensos y ojos inyectados en rojo. «Maldita seas, Elara, ¿qué has hecho? Ese lobo huele a realeza perdida». Ella se plantó frente al herido, la rama alzada. «Aléjate, no dejaré que lo toques». Thorn se acercó, su presencia alfa oprimiéndola como una sombra, despertando el instinto sumiso que odiaba. «Eres débil, Omega, siempre lo has sido, pero quizás pueda usarte, después de romperte de nuevo». Extendió una mano, pero el lobo negro se levantó con un rugido que sacudió la cueva, su cuerpo convulsionándose violentamente. Huesos crujieron, pelaje se retrajo, y ante los ojos atónitos de Elara, la bestia se transformó. No era un lobo común. El hombre que emergió era alto, de hombros anchos y piel marcada por cicatrices antiguas, su cabello negro cayendo en mechones salvajes sobre un rostro anguloso, hermoso en su ferocidad. Ojos ámbar la miraron, cargados de gratitud y algo más profundo, deseo. Desnudo, herido, pero imponente como un rey. «Tócame», gruñó al alfa intruso. Su voz, un trueno grave que hizo retroceder a Thorn. «Y morirás». El ara jadeó, la rama cayendo de sus manos inertes. «¿Quién? ¿Quién eres?» El hombre, el rey, aunque ella no lo sabía aún, se volvió hacia ella extendiendo una mano ensangrentada. «Tu salvador, como tú eres el mío. Pero ahora, Omega, el peligro es mayor. Ayúdame a levantarme». Su toque, cuando ella lo tomó, fue fuego puro, un lazo que se sellaba en su sangre prometiendo pasión y tormentas por venir. Fuera, los aullidos de refuerzo se acercaban, pero en ese momento, en la penumbra de la cueva, el ara sintió por primera vez el pulso de un destino compartido, seductor y letal. La cueva parecía contraerse alrededor de ellos, el eco del rugido del rey reverberando en las paredes como un juramento ancestral. El ara no podía apartar la vista del hombre que acababa de emerger de la forma lobuna, su cuerpo desnudo y marcado por heridas frescas que sangraban con lentitud, tiñendo el suelo de cuarzo de rojo oscuro. Era imponente, como tallado en las sombras de Eldoria, músculos tensos bajo piel bronceada por batallas pasadas, cicatrices que serpenteaban como ríos plateados sobre su torso amplio. Su cabello negro caía en mechones revueltos sobre un rostro afilado, con mandíbula cuadrada y labios curvados, en una sonrisa feroz que no llegaba a sus ojos ámbar, ahora humanos pero igual de intensos, cargados de un hambre que la hacía temblar. Thorn retrocedió un paso, su forma semi-humana encorvándose bajo el peso de esa presencia alfa pura, un dominio que hacía que el aire crepitara con feromonas de poder. «Tú, el rey perdido,
balbuceó el alfa menor, su voz quebrada por el miedo que intentaba disfrazar de rabia. Sus hombres, los lobos grises que habían irrumpido, se detuvieron en seco, garras retraídas, ojos amarillos dilatados en reconocimiento. En el Doria, las leyendas del linaje real de las montañas heladas eran susurros prohibidos. Un alfa supremo, exiliado por traiciones antiguas, cuya sangre podía unir o destruir manadas enteras. Pero nadie esperaba encontrarlo aquí, herido y vulnerable, salvado por una omega desterrada. «Aléjate de ella», gruñó el rey, su voz un trueno grave que vibró en el pecho de Elara, enviando ondas de calor a través de su piel. Extendió una mano hacia Thorn, pero el gesto era más advertencia que amenaza. Su pata, ahora pierna, cojeaba, y la sangre de la nueva herida en su flanco goteaba con cada movimiento. Thorn rió, un sonido nervioso que no ocultaba su pánico. Una omega rota y un rey cojo. ¡Qué ironía! La manada te cazará, Kael de las nieblas eternas. Tu linaje terminó con tu padre, y ahora te entregaremos como trofeo. Kael. El nombre resonó en la mente de Elara como un eco de las viejas historias que su madre le contaba junto al fuego. Kael, el heredero perdido, marcado por una maldición que lo obligaba a vagar solo hasta encontrar su compañera verdadera. ¿Era posible? Su corazón latía desbocado, no solo por el peligro, sino por el roce accidental de los dedos de Kael contra los suyos, cuando ella lo ayudó a estabilizarse contra la pared de la cueva. Su piel era ardiente, como hierro forjado, y el contacto despertó un pulso en su vientre, un anhelo omega que la avergonzaba y excitaba a partes iguales. «No lo toques», susurró ella a Thorn, su voz firme pese al temblor en sus rodillas. Por primera vez, no sentía sumisión, solo una ferocidad protectora, nacida de la gratitud y algo más profundo, un lazo que tiraba de su alma como raíces en la tierra fértil. Thorn avanzó, ignorando la advertencia, sus garras extendidas hacia Elara. «Tú primero, perra, te arrastraré de vuelta y te haré pagar por tu insolencia». Pero Kael se interpuso con un rugido que sacudió la cascada exterior, su cuerpo convulsionando ligeramente como si invocara el cambio de nuevo. No lo hizo. En cambio, su aura alfa se expandió, oprimiendo el aire como una tormenta inminente. Los lobos intrusos aullaron de dolor, cayendo de rodillas, sus instintos forzados a la sumisión. Thorn resistió un segundo más, pero sus ojos se nublaron y retrocedió tambaleante. «Esto no termina aquí, rey. Los garras de hierro vendrán por ti». Con un último gruñido, Thorn y sus hombres huyeron, sus formas lobunas desvaneciéndose en la niebla crepuscular que se arremolinaba fuera de la cueva. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el goteo del agua y la respiración agitada de Kael. Elara se volvió hacia él, sus ojos recorriendo su figura desnuda sin pudor, atraída por la vulnerabilidad que contrastaba con su poder. «Kael, ¿eres tú? El rey de las leyendas». Su voz era un susurro reverente, teñido de incredulidad y un deseo que no podía ocultar. Extendió una mano para tocar la herida fresca en su flanco, pero se detuvo, el rubor subiendo a sus mejillas. «Lo siento. No debería mirarte así». Él rió suavemente, un sonido ronco que la envolvió como humo cálido. Tomó su mano y la guió a la herida presionándola contra su piel. El contacto fue eléctrico, un fuego que se extendió por sus venas, haciendo que Elara jadease. Su pulso latía bajo sus dedos, fuerte y vital, y el aroma de él, salvaje, con notas de pino y tormenta, la embriagaba, despertando un calor húmedo entre sus muslos. «Mírame como quieras, Elara», murmuró su voz baja y seductora, ojos ámbar clavados en los suyos. «Me salvaste cuando nadie más lo haría. Una omega rechazada, con manos temblorosas y un corazón de fuego. Eres más que eso, eres mi salvadora». Ella tragó saliva, el peso de sus palabras hundiéndose en su alma herida. El rechazo de Thorn aún dolía como un moretón fresco, pero aquí, en los brazos de este rey cojo, sentía un anhelo nuevo, ser deseada, no por sumisión, sino por elección.
No soy nadie, confesó, lágrimas brotando en sus ojos mientras limpiaba la sangre con un trozo de su vestido. Thorn me dijo que valgo menos que el barro. ¿Por qué yo? ¿Por qué no una alfa digna de tu linaje? Kael la atrajo más cerca, su mano libre enredándose en sus cabellos castaños, inclinando su rostro hacia el suyo. Su aliento cálido rozó sus labios, un roce que la hizo arquearse instintivamente. Porque en ti veo fuerza, no debilidad. Tu toque me sanó más que cualquier hierba de Eldoria. Y este lazo... Su pulgar trazó su mandíbula, enviando escalofríos por su espina. Es el destino que mi sangre real anhela, una compañera que no se somete, sino que conquista. El beso que siguió fue inevitable, un choque de labios hambrientos que borró el frío de la cueva. Kael la besó con urgencia contenida, su lengua explorando la suya con una dominancia suave, saboreando su dulzura salada de lágrimas y deseo. Elara se derritió contra él, sus manos subiendo a su pecho, sintiendo los latidos de su corazón sincronizarse con el suyo. Era pasión prohibida, un fuego que ardía en la penumbra, pero también ternura, sus dedos enredados en su cabello, un gemido ahogado cuando rozó su herida. «Eres mía ahora», susurró él contra su boca, su voz ronca de necesidad. «Pero no como Thorn te habría reclamado. Contigo, elijo la igualdad en la llama». Se separaron jadeantes, la realidad irrumpiendo con el aullido lejano de lobos rivales. Kael se enderezó, cojeando pero resuelto. «Debemos irnos. Mi guarida en las montañas nos espera, pero el camino es traicionero. Quédate conmigo, Elara. Deja que te muestre lo que significa ser deseada de verdad». Ella asintió, el corazón hinchado de una esperanza frágil, su mano entrelazada en la suya. Juntos emergieron de la cueva bajo la luna naciente, la niebla de Eldoria envolviéndolos como un manto protector. Pero en las sombras, los ojos de Thorn observaban desde lejos, tramando una traición que pondría a prueba su lazo naciente, tejiendo hilos de peligro y pasión en el tapiz de su destino compartido. La luna colgaba baja en el cielo de Eldoria, un orbe plateado que teñía la niebla de un fulgor espectral, como si los espíritus ancestrales observaran su huida con ojos invisibles. Elara caminaba al lado de Kael, su mano aún entrelazada en la de él, un ancla en medio del caos que los perseguía. El rey cojeaba visiblemente, su pierna herida obligándolo a un paso lento y doloroso, pero no se quejaba. En cambio, su presencia emanaba una fuerza inquebrantable, un faro en la oscuridad del bosque que se cerraba a su alrededor. El vestido raído de ella se pegaba a su piel por el rocío nocturno, y el frío de la niebla se filtraba en sus huesos, pero el calor de la palma de Kael contra la suya era un fuego constante, un recordatorio de la promesa sellada en la cueva. «¿Hacia dónde vamos?», preguntó Elara en voz baja, su aliento formando nubecillas blancas en el aire gélido. Los árboles centenarios se erguían como guardianes silenciosos, sus ramas entrelazadas formando un techo que amortiguaba los sonidos del mundo exterior. Kael la miró de reojo, sus ojos ámbar brillando con una mezcla de determinación y deseo contenido. «A las montañas heladas, mi refugio. Allí, en las fortalezas olvidadas por el tiempo, podremos reagruparnos. Mi linaje tiene aliados leales, lobos que no han olvidado el juramento a la sangre real». Su voz era un ronroneo grave, cargado de la autoridad de un alfa supremo, pero teñido de vulnerabilidad cuando su mirada se posaba en ella. «Contigo a mi lado, Elara, no soy solo un rey herido, eres mi fuerza». Ella sintió un rubor subir a sus mejillas, el eco del beso aún latiendo en sus labios como una marca invisible. En la manada de los colmillos rotos, el toque de un alfa había sido siempre una cadena, un recordatorio de su lugar sumiso. Pero con Kael era diferente, un torrente de sensaciones que despertaba cada nervio de su cuerpo, un anhelo que se enroscaba en su vientre como enredaderas vivas. «No soy digna de eso», murmuró apretando su mano con más fuerza. «Thorn me dejó claro que una omega como yo solo trae problemas. ¿Y si te arrastro a la ruina?
Sus palabras salían entrecortadas, el rechazo pasado como una sombra que se negaba a disiparse. Pero Kael se detuvo abruptamente, girándola hacia él con gentileza firme. Sus rostros quedaron a centímetros, el aliento de él cálido contra su piel fría. Thorn es un gusano que se arrastra en el barro de Eldoria, disputando migajas de poder mientras reyes como yo forjamos destinos. Su mano libre subió a su mejilla, el pulgar rozando la curva de su labio inferior con una lentitud deliberada que la hizo temblar. Tú me arrastraste de esa carretera, Omega. Tus manos, temblorosas pero valientes, me trajeron de vuelta de las sombras. No eres una carga, eres el lazo que mi sangre anhela. Se inclinó más cerca, sus labios capturando los de ella en un beso breve pero ardiente, un roce que prometía tormentas de pasión. El ara se derritió contra él, sus dedos enredándose en su cabello negro, el sabor de él, salvaje y dulce, borrando el frío por un instante eterno. Pero el bosque no les concedió paz. Un crujido lejano rompió el momento, seguido de un aullido gutural que heló la sangre de el ara. Kael se tensó, su cuerpo adoptando una postura protectora, colocándola detrás de él. Son ellos. Thorn no se rinde fácilmente. El aire se cargó de tensión, el aroma acre de lobos rivales filtrándose a través de la niebla como un veneno. El ara miró alrededor, el corazón martilleando en su pecho. Las sombras entre los árboles parecían cobrar vida, ojos amarillos centelleando en la penumbra. No podemos pelear así. Estás herido, susurró ella, su voz un hilo de pánico teñido de preocupación. Kael gruñó, un sonido primal que vibró en su pecho. Puedo manejarlos, pero tú, quédate cerca. Tu presencia me da alas. Avanzaron con cautela, adentrándose en un sendero angosto que ascendía hacia las faldas de las montañas, donde la niebla se espesaba en velos azulados que ocultaban precipicios traicioneros. El terreno se volvía rocoso, guijarros sueltos resbalando bajo sus pies, y el viento aullaba como espíritus enfurecidos, llevando ecos de persecución. Kael cojeaba más, gotas de sudor perlando su frente pese al frío, pero su mano nunca soltó la de ella. «Cuéntame de ti», dijo de pronto, su voz un bálsamo en la tormenta. «Antes de Thorn, ¿qué sueños albergaba una Omega en esa manada de hienas?» El ara dudó, el peso de los recuerdos oprimiéndola, pero su mirada la animó. Soñaba con libertad, con un toque que no doliera, con un alfa que viera más allá de la sumisión. Pero Eldoria no regala sueños, solo los devora. Él asintió, su expresión ensombreciéndose. Mi padre fue asesinado por traidores en estas mismas montañas. Me emboscaron en el camino de regreso de un exilio forzado, creyendo que el linaje real había terminado. Sobreviví por milagro, hasta que tú apareciste. Su confesión era cruda, un atisbo de la soledad que había marcado su vida, y el ara sintió un tirón en su corazón, un eco de su propio dolor. Se detuvieron en un saliente rocoso, el bosque abriéndose a un valle maldito, donde ruinas antiguas yacían medio enterradas en nieve perpetua, sus columnas quebradas como huesos de gigantes olvidados. Bajo la luna, el paisaje era un tapiz de plata y sombras, evocando leyendas de batallas pasadas entre alfas supremos. Allí, en ese respiro momentáneo, Kael la trajo contra su pecho, su cuerpo desnudo cubierto solo por una capa improvisada de su vestido rasgado. El calor de él la envolvió, sus manos bajando por su espalda en una caricia posesiva pero tierna. «Siente esto», murmuró contra su oreja, su aliento erizando su piel. «No es sumisión lo que te ofrezco, el ara, es unión, deja que te muestre». Sus labios trazaron un camino por su cuello, un beso suave que se volvió hambriento, sus dientes rozando la curva de su hombro en una marca sutil de deseo. Ella jadeó, arqueándose contra él, el mundo reduciéndose a ese contacto, sus pechos presionados contra su torso, el pulso de él latiendo en sintonía con el suyo, un fuego que ardía pese al viento helado. Sus manos exploraron, tímidas al principio, trazando las cicatrices de su piel, cada una un mapa de batallas y pérdidas. «Kael», susurró ella,
su voz ronca de anhelo, mientras él la levantaba ligeramente, sus caderas rozándose en una promesa de intimidad más profunda. Pero el idilio se quebró con un rugido ensordecedor. Desde las ruinas emergieron figuras sombrías, no solo los colmillos rotos, sino aliados de los garras de hierro, lobos más grandes y feroces, liderados por Thorn, cuya silueta se recortaba contra la nieve como un espectro vengativo. «El rey cojo y su puta Omega», bramó, sus ojos inyectados en rojo de furia traicionera. «Te entregaremos a las montañas para que te congeléis juntos». Una docena de bestias cargaron garras extendidas, el suelo temblando bajo sus patas. Kael empujó a Elara detrás de una columna caída, transformándose parcialmente en un instante. Su forma semilobuna erizada y lista. «Corre hacia las alturas, encuentra la grieta en la roca, mi guarida te llamará», gritó antes de lanzarse al combate. Elara obedeció a medias, su corazón desgarrado, blandiendo una piedra afilada como arma improvisada. El caos estalló, gruñidos, sangre salpicando la nieve, el aroma metálico de la batalla impregnando el aire. Kael luchaba con ferocidad, derribando a dos lobos con zarpazos precisos, pero su cojera lo traicionaba, y una mordida en su hombro lo hizo aullar de dolor. Thorn se acercó sigilosamente por el flanco, ojos fijos en Elara. «Te tendré primero, perra», luego al rey como trofeo. Ella se giró, el pánico cediendo a una rabia ardiente. «Nunca más», gritó, lanzando la piedra que impactó en su hocico, dándole tiempo a Kael para reagruparse. La pelea se prolongó en un torbellino de sombras y nieve arremolinada. Elara uniéndose con uñas y dientes, su instinto omega transformado en coraje feroz. Kael, herido pero imparable, invocó su aura real, forzando a varios enemigos a retroceder en su misión. Thorn huyó una vez más, pero no sin herir gravemente al rey, dejando un rastro de sangre que manchaba la nieve virgen. Exhaustos, Elara y Kael se arrastraron hacia la grieta en la montaña, un pasadizo oculto que los engulló en oscuridad protectora. Dentro, el eco de aullidos perseguidores se desvaneció, pero el peligro latía como un pulso vivo. Kael colapsó contra la pared, su respiración entrecortada, y Elara se arrodilló a su lado, lágrimas de miedo y amor brotando en sus ojos. «No te dejaré ir», juró, presionando su herida con manos temblorosas. Su toque era salvación y seducción, un lazo que se fortalecía en la adversidad, pero las montañas susurraban amenazas mayores, traiciones que pondrían a prueba su unión hasta el límite. La oscuridad del pasadizo en las montañas heladas de Eldoria se cerraba como las fauces de una bestia ancestral, el eco de sus pasos resonando en las paredes de roca fría y resbaladiza. El aire era denso, cargado de un olor a tierra húmeda y nieve eterna que se filtraba desde grietas invisibles, donde el viento aullaba como lamentos de espíritus olvidados. Elara sostenía a Kael contra su hombro, su brazo alrededor de la cintura del rey, sintiendo el calor de su sangre empapando su vestido raído. Cada paso era una agonía para él, su cojera agravada por las heridas frescas que Thorn y sus aliados habían infligido en la batalla del Valle Maldito. Pero Kael no gemía, su mandíbula estaba apretada, los ojos ámbar fijos en la penumbra adelante, guiados por un instinto real que conocía estos túneles como las venas de su propio cuerpo. «Resiste, Kael», susurró Elara, su voz temblorosa pero firme, el corazón latiéndole con un terror que no era solo por el peligro, sino por el miedo de perderlo ahora que lo había encontrado. El peso de él contra su cuerpo era un ancla, su piel desnuda bajo la capa improvisada, rozando la suya en un contacto que enviaba chispas de deseo prohibido a través de su piel helada. En la manada, el toque de un alfa había sido siempre dominación, un recordatorio de su debilidad omega. Pero con Kael era un fuego que la consumía desde dentro, un anhelo que se enroscaba en su vientre, haciendo que sus muslos se apretaran instintivamente mientras lo ayudaba a avanzar. Él se detuvo en un recodo donde la grieta se ensanchaba en una cámara natural, iluminada tenuemente por vetas de cuarzo
que brillaban como estrellas atrapadas en la piedra. Colapsó contra la pared, su respiración entrecortada, y el ara se arrodilló a su lado, rasgando más tiras de su vestido para presionar las heridas. La sangre manaba caliente de la mordida en su hombro, un tajo profundo que exponía músculo y tendón, y otra en su flanco que reabría la lesión original de la emboscada. «Mírame», murmuró ella, sus dedos temblorosos limpiando el rojo con nieve que recogió de una fisura cercana, el frío contrastando con el ardor de su piel. Sus ojos se encontraron, y en los de él vio no solo dolor, sino una vulnerabilidad que lo humanizaba, un rey despojado de su armadura por su toque. «El ara, mi omega», gruñó Kael, su voz ronca como grava, extendiendo una mano para enredar sus dedos en sus cabellos castaños. El gesto fue posesivo, pero suave, tirando de ella más cerca hasta que su rostro quedó a centímetros del suyo. «Sin ti, estaría muerto en esa carretera. Tu misericordia me salvó, pero tu fuego. Eso me reclama». Sus labios rozaron los de ella en un beso fugaz, salado por la sangre y el sudor, que se profundizó rápidamente en una unión hambrienta. El ara jadeó contra su boca, el sabor de él embriagándola, su lengua explorando la suya con una urgencia que borraba el frío de la cueva. Sus manos subieron a su pecho, trazando las cicatrices antiguas, mapas de batallas y traiciones, sintiendo los latidos de su corazón sincronizarse con el suyo en un pulso primal. Pero el momento se quebró con un eco distante, aullidos que reverberaban por el túnel, cercanos, furiosos. Thorn no había huido para siempre. Sus aliados, los Garras de Hierro, conocían las leyendas de estos pasadizos, y el olor de sangre real los atraía como tiburones a la herida. «Vienen por nosotros», dijo Kael, incorporándose con esfuerzo, su aura alfa expandiéndose pese al dolor, un pulso de poder que hizo que el ara se estremeciera de deseo y miedo. «Mi linaje me maldice con enemigos eternos, pero contigo puedo romperlo». La ayudó a levantarse, su mano en la curva de su cadera, un roce que la hizo arquearse contra él, el calor entre sus cuerpos, un bálsamo contra la tormenta inminente. Avanzaron más profundo, el pasadizo ascendiendo en espiral hacia las alturas nevadas, donde el viento helado azotaba como cuchillas. El ara lo guiaba ahora, su instinto omega agudizado por la adrenalina, detectando corrientes de aire que prometían salida. Detrás, los gruñidos se acercaban, pisadas pesadas crujiendo la grava suelta. «No escaparán», bramó Thorn desde la oscuridad, su voz un eco deformado por la rabia. «El rey cojo y su puta desterrada serán trofeos para la manada unida». El ara sintió un nudo de terror en el estómago, el recuerdo de sus moretones y rechazos reviviendo como fantasmas, pero lo apartó, aferrándose al brazo de Kael. «No soy su puta», susurró ella, su voz ganando fuerza. «Soy tuya, Kael, y no te dejaré caer». Emergieron en una meseta helada, un plató custodiado por colosos de hielo que se erguían como guardianes dormidos, sus formas esculpidas por tormentas eternas. La luna bañaba la nieve en plata, revelando la fortaleza olvidada. Ruinas de piedra negra medio enterradas, torres derruidas que aún susurraban de glorias pasadas del linaje real. Pero no estaban solos, sombras se movieron en la periferia, ojos amarillos brillando. Thorn y una docena de lobos rivales irrumpieron desde un flanco, formas bestiales erizadas y listas para el asalto final. Kael se transformó parcialmente, su cuerpo semilobuno imponente pese a la cojera, colmillos destellando. «Esta es mi tierra, chico», rugió, su voz un trueno que hizo temblar la nieve. «Y ella es mi compañera». La batalla estalló en un caos de garras y aullidos, el viento carrying el hedor de sangre y furia. Kael luchó con ferocidad ancestral, derribando a 3 enemigos con zarpazos que abrían flancos. Pero su herida lo ralentizaba, y Thorn lo embistió, clavando colmillos en su pata coja. El ara gritó, su corazón desgarrado, pero no huyó. Encontró una rama congelada y la blandió, golpeando a un lobo gris que se acercaba por detrás. «Aléjate de él», chilló, su voz rompiendo el aire como un desafío omega imposible.
El impacto distrajo a Thorn lo suficiente para que Kyle se liberara, volteando al alfa traidor con un rugido que invocó su poder real pleno. El aura de Kyle se expandió como una onda, forzando a los rivales a caer de rodillas, sus instintos doblegados por la sangre suprema. Thorn se retorció en la nieve, ojos inyectados en rojo de odio. ¡Maldito linaje! El Doria nos pertenece a los fuertes, no a un rey y su omega débil. Pero Kyle se cernió sobre él, su forma humana regresando, desnudo y sangrante pero victorioso. La fuerza no es dominación, Thorn, es lealtad, y tú la has perdido. Con un zarpazo final lo derribó, no matándolo, piedad real en su mirada, sino exiliándolo con un mordisco que lo marcaría para siempre como paria. Los rivales huyeron, sus aullidos desvaneciéndose en la tormenta que arreciaba, dejando la meseta en silencio roto solo por el viento. Kyle colapsó en la nieve, exhausto, y el ara corrió a su lado, acunando su cabeza en su regazo. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas, mezclándose con la nieve. «Lo hicimos», sollozó, sus dedos peinando su cabello negro. «Estás a salvo». Él levantó una mano temblorosa, trazando su rostro con ternura. «Nosotros lo hicimos, mi compañera. Tu coraje me sanó más que cualquier luna llena». La atrajo hacia él, sus labios encontrándose en un beso profundo, sensual, cargado de la pasión reprimida por días de huida. Sus cuerpos se entrelazaron en la nieve, el frío olvidado en el calor de su unión, sus manos explorando curvas y cicatrices, gemidos ahogados contra pieles ardientes, un reclamo mutuo que sellaba su lazo eterno. Bajo la luna de Eldoria, en las ruinas de la fortaleza ancestral, Kyle y el ara se levantaron como uno, su sangre real y omega forjando un nuevo comienzo. Las montañas susurraban promesas de manadas unidas, de un reino renacido del rechazo y la redención. Ella, la omega arrastrada de la carretera, había salvado al rey. Él, el alfa cojo, la había reclamado con deseo verdadero. Juntos, caminaron hacia las torres, el viento carrying ecos de un futuro de pasión, lealtad y poder compartido, donde el fuego de su unión disiparía las sombras para siempre.